Así que sin más preámbulo, don Jorge, le dejo ahí la palestra a usted. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Voy a poner en modo presentación Póngalo. y, bueno, además está decir que yo no veo las manitos, así que Yo si aquí quieren, te voy ayudando. porfa. Eh, lo primero de comentar, bueno, agradecer la invitación. Eh, la verdad es que siempre es un honor participar y, y siempre da también un poquito de pudor porque eh, esto, tal como puse ahí en el título, no tiene más ambición que relatar experiencias. Nosotros conversamos con Felipe, siempre nos ha llamado la atención esto de la universidad es un ámbito particular, la Universidad de Concepción, donde se genera ciencia, donde se genera estudios, publicaciones, pero siempre hemos creído, lo hemos conversado muchas veces, que lo empírico también tiene un valor. Y yo voy a hablar un poco desde ahí, desde lo empírico. Solo con ese propósito, entendiendo que hay un sesgo importante porque a mí por lo menos me correspondió tener experiencia fundamentalmente en el mundo minero. No tengo tanta experiencia en otros rubros, algo hecho en forestales, en Arauco, en algunas empresas, en hospitales, en algunas cosas, pero mi experiencia en 99,9 periódicos es en minería. Y desde ahí es que les quiero comentar. Y por supuesto, yo con todas las ganas de que ustedes me indiquen cualquier duda que tengan. Como repetí ahí, Felipe, tú me apoyas porque Sí, no veo las manitos. Bueno, presentarme primero. Mi nombre es Jorge López Marín. Como decía, soy de Santiago y, y me formé como kinesiólogo. Yo soy kinesiólogo de profesión. Y, y llegué a esto de la minería como muchos de nosotros llegamos. En ese tiempo, tal como dice, hace 27 años atrás, en el año 1998, por ahí, no existía cargos de ergónomo, habíamos nada prácticamente. Entonces, eh, la verdad que mi primera aproximación, si ustedes ven ahí esa foto arriba a la izquierda, perdón, arriba a la izquierda, eh, fue como kinesiólogo clínico, ¿ya? Eh, siempre me apasionó el tema del dolor crónico y desarrollé un proyecto de manejo del dolor lumbar crónico con medicina basada en evidencia. Esto, como les digo, fue en el año 1998. Y lo presenté y se me ocurrió presentarlo en una mutual. Y ahí me dirigieron a una persona, que Marta Cabrera, y que era la jefa de la compañía minera disputada de Las Condes. Y yo partí en minería así, con un proyecto que desarrollé, pero que estaba asociado a la kinesiología y a la quiropraxia. Y en ese momento estoy como evaluando a una persona en el nivel cervical. Y ese proyecto estuvo alrededor de 10 años en esta empresa minera. Y la verdad que aprendí harto. Después yo voy a tratar de rescatar algunas cosas que me parece que nos pueden servir a todos, insistiendo que es solo mi experiencia, pero tuve la suerte de empezar a trabajar en esta empresa minera, en todas las faenas, que eran varias, los bronces, soldados, chagres y tórtolas. Primero yo solo y después con el correr del tiempo, este proyecto fue creciendo. Y fue creciendo por los indicadores. La compañía minera disputada de Las Condes tenía alrededor de 2.800 días perdidos por causa de dolor lumbar. Y, y con esta intervención se redujo a alrededor de 250 a 300 días perdidos. O sea, fue una disminución muy importante. Fue tan importante que esta compañía, que era la ex disputada, que su dueño era la ExxonMobil, y le vendió la compañía Anglo American, y Anglo mantuvo este proyecto. Esto se mantuvo alrededor de 10 años.
Y yo la verdad que nunca pensé en pasarme para el mundo de la ergonomía. Alguna vez en la universidad había tenido el ramo de salud ocupacional y ergonomía, comillas, porque después me di cuenta que no era mucho ergonomía lo que me habían pasado. Eh, pero lo relevante es que me empezó a suceder que en la medida que trataba a los pacientes, lograba relacionar las dolencias o los segmentos con las tareas. Era algo que era evidente, que los mantenedores mecánicos de camiones CAEX tenían problemas de epicondilitis, que por ejemplo, los electromecánicos de pala tenían otros problemas, en fin. Entonces empecé a averiguar, digamos, personal, y llegué al concepto de ergonomía, que no había escuchado con tanto detalle. Y por supuesto llegué a la Universidad de Concepción. Y entonces me inscribí en el primer diplomado, bueno, que hice yo de esta área, de esta rama. Y, fue el último diplomado presencial, Felipe, el que me tocó ir a mí. Así es. Y en ese diplomado la pasión que tenía por el dolor crónico en la clínica quedó atrás. Me, me explotó la cabeza, la mirada, me encantó. Yo ya tenía años, no estaba recién titulado, y me apasionó la ergonomía, la mirada que tenía, y en particular la de la U de Conce, bueno, don Elías, Felipe, ese tiempo todavía no estaba Esteban, pero fue algo que me impactó mucho. Entonces, después que hice el diplomado, se los quiero contar así con alto detalle, surgió la posibilidad desde la Universidad de Concepción a que me fuera a la división Chuquicamata, que es una empresa minera importante de nuestro país. Y yo la verdad no me sentía con las competencias, no me sentía derechamente con las competencias como para ir. Y ahí tuve el respaldo, bueno, tanto de Felipe como del profe Aput en particular, que me dijeron, ándate nomás, y tú ya llevas hartos años en la minería, quizás no haciendo ergonomía, más clínico, pero ya sabes del mundo minero y nosotros te vamos a apoyar. Así que, de cualquier duda, hasta el comodín telefónico, y así me fui. Cuando llegué, estamos hablando del año 2005, en la segunda foto que sale ahí, recién en Chile se estaba instaurando la guía de manejo manual de carga. La primera que había sacado el Hospital del Trabajador. Así que la verdad es que a mí me correspondió hacer una labor, quizás, no sé si era ergonomía pura, pero era más bien relacionada con personas que tenían restricciones. Algo que dijo Felipe al principio. Personas que tenían, en Chuquicamata habían alrededor de 400 personas que estaban con restricciones. Entonces tuvimos la oportunidad de intervenir. Y yo iba por alrededor de 8 meses, un año, entré como externo. Y les quiero comentar todo esto para que después entiendan lo que viene más adelante. Y la verdad es que tuve quizás la osadía o no sé si estaba tan apasionado que logré defender algunas de las ideas que me habían enseñado en la UECONCE. Y una de ellas era la interdisciplina. Entonces lo primero que dije es que yo no podía hacer eso solo y que requeríamos un equipo multidisciplinario. Y afortunadamente me aceptaron la idea. Entonces tuvimos un lujo de equipo en esa primera intervención, con Claudia Mellado, que era arquitecta, con Pablo Melzer, que era diseñador industrial, un profesor de educación física, un bioquímico, José Manuel Ovalle, un kinesiólogo, Claudio Cuevas, en fin, tuvimos un equipo multidisciplinario, que era algo muy atípico para la época, porque en esa época apenas se conocía y quizás no era tan común solicitarlo. Y afortunadamente hicimos esto, creamos este equipo, y el producto fue tan potente que a futuro esto significó que se creara un cargo en la división Chuquicamata. Y me tocó a mí, me correspondió, tuve la suerte de integrarme a esa división con el cargo de ergónomo, que como les digo, en ese tiempo no estaban las leyes, no estaba el TEMER, que fue mucho después.
Así que un poco nació de esto. Y ahí hicimos hartas cosas. Ahí se ve en la tercera foto, estamos evaluando TGVH, y aquí no puse en la foto, pero hicimos un laboratorio con cicloergómetro, con evaluación de consumo de oxígeno. Aquí está Miguel Tranquilo evaluando, un colega, está evaluando con telémetro cardíaco, en la fundición, en fin. Y este es parte del equipo. Yo algo les conté que llegamos a tener en el área de Chuquicamata alrededor de 13 personas ergónomos dedicados a la ergonomía. Y que, la verdad, fue como la época de oro que pudimos desarrollar. No hemos logrado posteriormente hacer algo así de ese nivel. ¿Ya? Y bueno, yo en mi caso también fui tomando algunas otras responsabilidades. Eh, Uno de los elementos importantes, obviamente, es formarse como lo están haciendo ustedes. Yo estudié el diplomado y el magíster de ergonomía, y también estudié un diplomado y dos magísteres de higiene ocupacional y un diplomado de salud ocupacional y un máster de seguridad y salud ocupacional. También estudié un diplomado en salud mental. Lo digo en el sentido de que evidentemente es súper relevante formarse y es una de las cosas que a mí me ha motivado y me ha permitido también incorporarme en otras temáticas que son muy, digamos, muy comunes o muy sinérgicas con la ergonomía. ¿Ya? Esa última foto que sale ahí es algo que se lo voy a comentar después, que tiene que ver más con lo que estamos haciendo en la actualidad. Eh, Esto lo quise colocar porque cuando yo empecé a estudiar ergonomía, aparecían definiciones como esta, ¿cierto? Clásica, de Murrell. Me acuerdo este diagrama que está en los libros de ergonomía de la U de Conce. Y aquí hay algo que a mí me llamó en lo personal la atención, que yo siempre lo escucho, lo veo en todas las definiciones de ergonomía, pero lo veo poco plasmado en la realidad. ¿Ya? Y lo que veo poco plasmado es la productividad. ¿Ya? Todos sabemos las definiciones de ergonomía, hombre, trabajo. Decimos que hacemos temas vinculados a la seguridad, a la salud, a la calidad de vida y a la productividad. Pero en la práctica, lo que uno ve, lo que yo he observado y lo que sigo observando, es que la balanza se inclina muchísimo hacia la salud y particularmente a la salud musculoesquelética. Estas normativas que, por ejemplo, nosotros tenemos en el país han contribuido bastante al concepto ergónomo, pero también han reducido la mirada. Muchas personas todavía siguen entendiendo el ergónomo como el viejito vinculado a los músculos esqueléticos, a la silla, a la mesa, a los alcances, a los ángulos de confort, al peso, ¿cierto? Y uno ve poca ergonomía vinculada a la seguridad. Eh, al tema de accidentabilidad, la fatiga y somnolencia, a muchas cosas que para muchas organizaciones están incluso en un sitial más importante que la salud, en el sentido de que para lo que es una organización, ya no me malinterpreten. Para cualquier organización, en Chile, por ejemplo, que tienen indicadores como la tasa de accidentabilidad, ¿no es cierto? La tasa de frecuencia, ese tipo de indicadores, la seguridad siempre es como más fuerte, digámoslo así, las gerencias de seguridad y salud ocupacional, y la salud casi siempre es como un pariente un poquito más pobre. Y en salud estoy integrando salud, ergonomía, higiene, todo. Y eso es porque, claro, porque el indicador de seguridad es inmediato. Yo tengo un accidente fatal y es una cuestión que impacta, digamos, inmediato, un accidente grave, una amputación, en fin. Y además son indicadores que graban la gestión de la empresa. En cambio, en salud, la salud, las enfermedades profesionales son de larga data, y si uno compara los tiempos que, que está un gerente, por ejemplo, de seguridad y salud en el cargo, por lo menos en el rubro minero, no están más de 3 años, así que su mirada muchas veces es media miope, a corto plazista, ¿no? Así que a mí lo que me llamó la atención de este cuadro, siempre me ha llamado la atención, de todo, bueno, la seguridad, por supuesto, porque yo decía, ¿por qué no nos integramos más con todas las herramientas que dio la ergonomía a las temáticas de seguridad que en la organización son más relevantes?
¿cierto? ¿Y por qué quizás tosudamente seguimos con el tema de salud exclusivo? Y sobre todo, ¿por qué no nos integramos más a la productividad y a los costos? ¿Por qué no tenemos KPI de productividad y costo en lo que hacemos como Aerobono? Entonces, esto me llamó siempre mucho la atención. Y esto quiero insistir de modo muy humilde, pero desde mi experiencia, lo que fui aprendiendo, porque algunas cosas me las enseñaron, otras las intuí y otras las fui aprendiendo por experiencia. En un modelo ergonómico, no más que una intervención en un modelo, entendiendo la ergonomía ya más desde la epistemología, de darle una mirada de cuáles son mis principios fundamentales. Estamos todos de acuerdo que es antropocéntrica, ¿no es cierto? El hombre ahí al centro, que es interdisciplinaria, que fue ese principio que yo les comentaba, que al principio, valga la redundancia, defendí con harta fuerza. Yo dije, este primer proyecto en Chuquicamata debe ser interdisciplinario, y la verdad que resultó muy bien. Pero al principio, los distintos colegas realizaban informes, y los informes, por ejemplo, no sé, venía el informe del kinesiólogo y se notaba todas las palabras kinésicas claritas, y después venía el informe del arquitecto separado del kine. Entonces, en nuestra estructura de modelo, en cierta medida, obligamos o intencionadamente hicimos que los colegas conversaran, que se explicaran, que el diseñador explicara que era áptico, que el kinesiólogo explicara con más detalle lo que era una lesión biomecánica, que el arquitecto explicara la diferencia entre una escalera y una escala, en fin. Eso, la interdisciplina, no es solo, como decía un maestro Jacques Marchais, un tutti frutti lleno de fruta, sino que hay que propender a hacer un batido, que esto realmente se mezcle. Y para hacer eso, ese aspecto que es clave, que todos lo podemos decir, esto es un desafío intencionado. Muchas veces, con suerte, uno logra una multidisciplina, que hayan varios, pero muchas veces hay varios conversando cada uno desde su nicho, con sus propios lenguajes, y no logran traspasar al otro o enseñarle al otro. Así que Jorge, fui aprendiendo eso, ¿sí? en ese sentido, ¿cómo vinculas tú el hecho de haber tenido este equipo interdisciplinario con tus clientes, entre comillas, internos ahí en la mina? ¿Te marcó una diferencia cuando ibas a presentar un proyecto? Fue absoluto, Felipe. Mire, yo creo que fui hasta ingenuo quizá y no sé, pueril, fui como, no era adolescente, pero como adolescente en la ergonomía, con toda la pasión, que lo defendí con tanta fuerza, siendo una persona externa, yo no era un contratista. Ujú. Eh, pero lo defendí con tanta fuerza que además tenía el respaldo de ustedes que estuvieron ahí, que se entendió, se pagó por por este servicio, y la verdad es que el resultado fue absolutamente decidor, porque nunca en la organización habían visto un informe, yo creo, tan completo, con tanto detalle, con tanta integración, incluso nosotros íbamos solo por el tema de si la persona podía o no seguir haciendo su pega, su trabajo, o qué podía hacer y qué no. Y este informe en realidad fue muchísimo más que eso. Entonces, una de las cosas que se logró, creo yo, y tuvimos suerte, ¿eh? La verdad es que una buena suerte quizás también, ¿por qué no? Que estuvieron las personas claves que lograron valorar esto. Entonces, eh, lograron entender que no daba lo mismo eh, lo que yo siempre he dicho, pues uno puede ofertar como ergónomo paltas de primera exportación o paltas de tercera. Ellos se lograron dar cuenta con estos informes, Felipe, que no daba lo mismo y que lo que le habíamos entregado era por mucho más de lo que ellos nos habían solicitado y que les había servido mucho. Y a partir de ahí se generó el concepto de, entonces, esto es importante, porque incluso nos metimos en lo productivo. Y de ahí se generó la idea de crear un cargo como ergónomo en la división Chuquicamata, que
una edición emblemática en el país. Y yo de verdad creo que fue gracias al equipo interdisciplinario, que en principio era multidisciplinario nomás. Como les decía yo, era un tutti frutti, pero logramos de manera intencionada y un tanto, tengo que reconocer, vertical, que se reconocieran. En ese tiempo les voy a contar una anécdota. Estaba Enrique Montero, tú lo conoces, Felipe. Sí, Enrique era, no sé si era presidente o vicepresidente de la Sociedad Chilena de Ergonomía, un diseñador industrial bien connotado. Y él tenía mucho más experiencia que nosotros, de hecho tenía un cargo ahí en la Unión Latinoamericana de Ergonomía. Entonces cuando él llegó así, ya aquí vengo yo, y, y después de un tiempo de inducir esta interdisciplina, Enrique se acercó en algún momento, se lo cuento como anécdota, y me dijo, Jorge, yo siempre pensé que yo sabía biomecánica, me dijo. Siempre pensé porque he tenido varios cursos, yo evalúo estos temas, los ángulos de confort, pero al estar viviendo, porque esto a propósito de este equipo estuvo alrededor de 8 meses, al estar 8 meses con un kinesiólogo como Claudio Cueva, me doy cuenta que no sé nada de biomecánica, no sé nada. Y eso yo creo que nos pasó a todos, al diseñador, al arquitecto, nosotros que somos del área de la salud, que a veces sesgamos porque, así como yo partí con la medicina basada en evidencia, que lo primero que hacemos es, esto que estás diciéndome, ¿está probado científicamente? ¿Es un estudio randomizado? ¿Es a triple ciego? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Está basado en evidencia? Y lo que no es basado en evidencia, nuestra naturaleza es descartarlo, es malo. Entonces nos encontramos con unas personas, la Paula Jaime, a quien yo quiero mucho y que aprendimos mucho de ella, que era diseñadora y que nos decía cosas tan osadas como, hagamos un prototipo, probemos, probemos la aleación, a ver si la rueda resiste. Y para mí, yo que venía del mundo este científico, era casi una aberración al principio. Entonces, esa interdisciplina fue riquísima, fue riquísima, pero fue intencionada y eso es lo que quiero dejar muy en claro. Es un trabajo muy difícil hacer una interdisciplina. Porque una cosa, insisto, es ajustar a las personas, pero ya los lenguajes nos dividen. Yo hace algún tiempo leí la escritura de mi casa, escrita por un abogado, y no entendía nada, po. mm, Y cuando uno como del área de salud le dice a alguien, no, a un paciente tiene una disfunción patelofemoral leve, no te preocupes. Esas son palabras que dividen, que no acercan. Hoy día yo, por ejemplo, que trabajo hace muchos años de hecho mi cargo es ingeniero senior de salud ocupacional. Y no soy ingeniero. Tengo el título en Tacna, no sé dónde. Pero el tema es que, claro, mi lenguaje ya no es de sanitario. Yo hablo como un ingeniero más. Hablo con términos que son propios de acá. Ya me logré mimetizar. Y eso es un ejercicio que hay que hacer. Aprender el lenguaje que corresponde al contexto en el cual yo voy a hacer mi trabajo. Yo tengo que cambiar. Si yo voy a vender, como decía yo, siempre digo, aspiradora a China, tendré que aprender chino. ¿Ya? Y este mundo, por lo menos el minero, es muy ingenieril. Entonces es necesario aprender esos conceptos para poder integrarse y entrar mejor, de mejor manera, con ese lenguaje. No un lenguaje que a uno lo divida. Eh, yo solía usar eh, ciertas jergas que es muy sanitaria y que varios gerentes que pues fueron mis amigos me la criticaban. Por ejemplo, yo decía, evaluamos al trabajador Juan Pérez, quien refiere, bla, 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 bla. Quien refiere y usa harto el refiere, que es una palabra que uno usa mucho en nuestra área. Y un gerente de seguridad me dijo, oye, ¿qué tanto eso refiere, refiere? No entiendo, me dijo. No entiendo esa palabra. No entiendo qué quieres decirme. Se lo cuento porque imagínense qué interesante, porque uno va con todas las ganas de decir esto, la ergonomía es fantástico, mira lo que te estoy proponiendo, y no le entienden ni siquiera los conectores. Entonces ahí hay un tema.
participativa. Otro aspecto que yo aprendí en el modelo que logramos desarrollar ya desde la interdisciplina, pero también con los trabajadores, y hace mucho, mucho tiempo, o sea, como les dije, el 2005, bueno, desde la Universidad de Concepción este concepto estaba fuerte, lo hicimos propio, pero también hay una brecha entre decirlo y hacerlo. Hay una brecha muy relevante, muy importante. Y nosotros tuvimos la suerte de tener sponsor adecuado y de poder hacerlo. De verdad participativo, porque eso también es un aspecto muy importante, pero muy complejo de hacer. Otro aspecto clave del modelo para mí, el que he aprendido, este concepto de la micro y la macroergonomía, los conceptos ergonómicos. Yo aquí no voy a hablar muchos temas de ergonomía, pero me refiero a lo importante de lo contextual. ¿Dónde yo voy a ir dónde estoy situado? ¿Qué es cuál es mi nueva, como mi discurso, ¿no es cierto? Mi buena nueva. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos haciendo ergonomía, y ustedes en particular, que están haciendo el magíster, nos hemos maravillado con la amplitud de la ergonomía. El punto es cómo esa buena nueva nuestra, la logramos traducir para los demás. Y ahí lo contextual es muy importante. Y quise destacar lo que viene, porque en mi experiencia, y con una mirada más bien retrospectiva, ¿ya? Como les dije, hicimos mucho quizás hasta de intuitivo, pero el foco para mí está en las implementaciones. Las organizaciones, hasta el día de hoy, están cansadas de textos diagnósticos, de especialistas, del ergónomo, del higienista, del salubrista, del epidemiólogo. Mucho diagnóstico, poca implementación. Y no hay nada más potente que un cambio, que una implementación, algo. Yo antes tenía un guante que se me rompía, algo así de simple, y ahora no. Ahora tengo un guante que está bien, que sirve para mi propósito. Antes tenía una herramienta A y logré desarrollar una herramienta, una serie de características que me hace que mi trabajo, ¿no es cierto?, sea mucho más aliviado y mucho más productivo. Entonces, yo creo que fue para nuestra experiencia y lo que nos ha tocado vivir, una cuestión fundamental. Hacer que las cosas pasen. Lograr hacer implementaciones. Porque ahí sí que es difícil. Cuando uno trata desde la salud, yo lo voy a hablar desde lo mío, a los pacientes, da lo mismo lo que uno haga porque uno se va con su idea técnica, digamos, teórica, y si el paciente le va bien o mal, como que uno no se cuestiona tanto. Y podría hasta rebatirlo, es que no hizo los ejercicios, lo que fuese. Pero cuando estamos hablando de una implementación, y hay que hacerla, y hay que construir el tema, y hay que ponerle el tornillo, y la herramienta está buena, está perfecta, se nota si no funciona. De hecho, acá mientras le estoy hablando, recordé uno de los primeros elementos potentes que nos tocó hacer. Lo van a ver más adelante en una fotito, fue un proceso en el cambio del camión CAEX, que son estos camiones de gran tonelaje, que se llama cambio del piñón solar. El piñón solar es una estructura que está en el eje de la rueda trasera del camión. Y era una actividad muy riesgosa, de peso, pero más que de peso, de golpe, incluso de amputación. Habían habido amputaciones de extremidad superior, inferior, una actividad muy riesgosa. Y ahí con el equipo participativo, que nosotros le llamamos equipo de desarrollo ergonómico, los EDE, logramos desarrollar un soporte para piñón solar automático. Y era todo un soporte con un tecla y se manejaba. Y maravilloso, espectacular. El punto de cuando llegó y se construyó, lo fuimos a meter al camión y no entraba. No entraba, no era lo que en teoría debía ser. Y claro, pues después supimos que las ruedas que se habían diseñado, yo les contaba que habían diseñado ahora incluso, el maestro Luis por ahí dijo, no, le voy a poner estas más chiquititas, por ejemplo.
y todo el proceso, que era un proceso de un año, no nos funcionó. Y ahí tuvimos que aprender también de algo que es súper relevante, que no lo coloqué acá, pero que es del error. El error en el sentido de aprendizaje. Y también teníamos un concepto súper potente de, de poner arriba de la mesa el error. Así como cuando uno entiende el error humano y sabe que accidentes van a haber. Bueno, en estos procesos también es bueno saber que pueden haber errores y que podemos aprender de eso. Así que después nos metimos muy fuertemente no solo en diseñar el concepto, sino que asegurarnos que a quien lo iba a desarrollar, a elaborar, le quedara muy claras las especificaciones técnicas. Y también pusimos cláusulas, una serie de cosas. Aprendimos de eso. El otro aspecto clave, ya se lo he nombrado, pero voy a ser majadero en eso, aquí se repitió participativo, pero es el tema de productividad y costo. Ya se los dije, en mi experiencia, uno de los elementos claves por los cuales pudimos tener avance en esto es porque teníamos KPI económico y logramos entender también la diferencia en un KPI productivo y en un KPI de costo. Eso también nos parece importante. Esta es una definición que hicimos en Chuquicamata con los equipos de desarrollo ergonómico, que en algún minuto hasta nos criticaron. Dijeron, oye, qué arrogancia que ustedes mismos hagan una definición a pito de qué si hay tantas. Fue como una crítica en realidad negativa. Y nosotros creíamos que no, pues, creíamos que esta definición trataba de darnos una visión y darnos un rayado de cancha de estos principios fundamentales, porque nosotros, de verdad, con esta pasión, quiero nombrar a Rodrigo Enríquez, que es un colega que participó muchísimo acá, que también es magíster, trabaja en Codelco Salvador, y nos pasábamos horas con Rodrigo y decíamos, con pasión, oye, pongamos una definición. Y esta definición la construimos con los trabajadores. Y miren lo que dice, es un campo de conocimiento que intenta, mira, ahí hay un error, me acabo de dar cuenta en muchos años, me dice conocer, es como lo dice, pero que intenta entender las características, y es interesante, mira, intenta, cuando nosotros decimos intenta, es porque estamos diciendo que no es algo simple, que a veces medir con el ruido es un higiene o lo que uno haga, es una utopía pensar que tengo la realidad de la condición ambiental, por ejemplo. Entonces, primero un campo de conocimiento que intenta, con que se esfuerza por entender las características y necesidades de las personas y sus capacidades y limitaciones en una situación determinada de trabajo. Esa frase nos gustaba mucho, la situación de trabajo, que exige, por tanto, para intentar hacer esto, la concurrencia de varias disciplinas que intentan de nuevo aportar de manera integrada y sistémica al diseño o a la corrección de la relación hombre-proceso. Todo ello catalizando en la organización. O sea, esto no se puede hacer fuera de la organización. En la organización, los necesarios eventos que permitan co-construir en conjunto, en contexto, un desarrollo productivo humanamente sustentable. Esta definición, buena, mala, como sea, pero lo interesante, creo yo, es el espíritu que le puso a lo que hicimos, a lo que intentamos hacer. ¿Ya? Aquí hay una foto que quise destacar porque ese señor es don Jacques Malcher, que es profesor de ergonomía y de higiene de la Universidad de Lovaina. Y lo llevamos a Chuquicamata y le mostramos nuestro equipo de ergonomía participativa. Y fue súper potente. De ahí salieron varias cosas. Él fue el precursor del control banding que usarán ellos. Eh, y, y era interesante porque en sus libros defendía mucho el concepto de que mucho diagnóstico, pero en la empresa tú vas pasando y ves una silla rota, ves la escalera que le falta la pata, hay muchas cosas, y él lo que nos trataba de decir es que para un porcentaje muy importante de implementaciones no se requieren especialistas, en realidad, se requiere voluntad.
porque está a la vista las cosas que hay que hacer. Una baranda que está suelta, en fin. Entonces, a raíz de todo esto, se crearon estos equipos de desarrollo ergonómico, y de todo esto que sale aquí, me quiero quedar con una cosa que me parece interesante, y que puede servir, ojalá que pueda servir. Nosotros le llamamos a esto de modo intencionado la excusa de los músculos esqueléticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, nosotros entendíamos que la ergonomía era de tremendo aporte a la seguridad y no entendíamos por qué no nos dejaban participar. Claro, porque éramos del área de salud ocupacional y los seguritos que estaban al otro lado, de la misma gerencia, pero juntos pero no revueltos. Y nosotros queríamos participar en seguridad. En salud ya estábamos participando con foco en los músculos esqueléticos. También queríamos participar en más cosas, no solo en salud musculoesquelética. Y también queríamos participar en productividad de costo. Y lo que hicimos con estos equipos de desarrollo ergonómico, que se hicieron al alero de un área muy importante que es mantenimiento mina, hubo alrededor de 25 equipos de desarrollo ergonómico, e intencionamos un programa donde había que seleccionar 2 actividades de seguridad o implementaciones ergonómicas de seguridad, 2 de salud, que no fueran ojalá musculoesqueléticas, y 2 de productividad pura. Así trabajamos con los equipos de desarrollo ergonómico. O sea, les dimos un KPI. Les dijimos, súper bien, estos son los equipos de ergonomía, pero quiero que salgamos a buscar problemas, 2 de seguridad, 2 de salud y 2 de productividad. Y al término del año, vamos a elegir uno de cada uno de los 2 que nos están presentando, vamos a elegir los mejores, vamos a hacer una asamblea y los vamos a ver, digamos, solucionados. Esa era la idea. Así, súper simple, pero con una intención. Por eso le pusimos excusa a los músculos esqueléticos, en el sentido de que si nos están llamando por los músculos esqueléticos, ok, vamos, no lo vamos a dejar de hacer. Es un requisito legal, perfecto. Pero nosotros tenemos más que aportar. Y logramos desarrollar esto como idea, ¿ya? Y aquí, en esta, salen hartas cosas. Se hicieron más de 800 implementaciones. De hecho, hicimos una feria de ergonomía con muchas. Yo les voy a leer algunas. Dice, eslinga para levantar neumáticos, herramienta raspadora de cátodo en refinería, herramienta de mantención taller equipo pesado. Esas eran herramientas que tenían menos torque, ¿no? Escalera, garras montaruga, canastillo de alzabatería, pavimentación de piso. Uno que ve la pavimentación tenía harto que ver. Helicóptero para descuelgue de cable, correa transportadora de ladrillo, canastillo al sacular, un montón de cuestiones. Hasta un cono solar ahí que tenía una luz, cosas que. Y por ahí abajo dice módulo para cambio de piñón solar, que les comenté. Se hicieron muchas intervenciones. Una de ellas, la que está abajo ahí, la segunda, en el Hospital del Cobre. En el hospital había mucho error con la esterilización de las cajas quirúrgicas pequeñitas, con piezas quirúrgicas muy pequeñitas. Y había un tema de figura y fondo, de contraste. Entonces mandamos este no fue el resultado final, pero los mesones son de aluminio, las piezas son de aluminio, no hay contraste, error, pérdida. Y a veces estaban en cirugía y les faltaba una pieza. Así que hicimos una bitácora de error, hicimos el tema de figura y fondo, otras cosas, ¿se fijan? Mejoró la productividad, mejoraron menos reclamos, en fin, banco de batería, hartas cosas. También se hizo un Jorge, manual que está ahí. ¿Sí? Jorge, ¿cómo llegaste al hospital? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste al hospital? Lo que ¿Cómo pasa llegaste es al que hospital? en este caso es el Hospital del Cobre, que era parte de la división Chuquicamata. Ujú. Pero me Pues, refiero, ¿quién hizo ah, el link ahí? mira, ahí ellos nos llamaron ahí, y eso también es interesante, ustedes yo lo creo que lo han escuchado muchas veces. Nosotros ya teníamos esta idea de que salud, seguridad, productividad, siempre, a fuego. Entonces usábamos lo que ustedes han escuchado hablar de la ergonomía francófona, sobre todo de la reformulación de la demanda. El Hospital del Cobre, Felipe, sala de abastecimiento, nos llamó para medir óxido de etileno. Es un químico que usan que tiene un límite absoluto y que es bien complejo. Entonces nos llamaron para eso. Midan óxido de etileno como higiene. Y nosotros vimos esta situación que era evidente que habían problemas. Oye, aquí ustedes no han medido ruido. Eh,
No, porque claramente este ruido que están haciendo al usar un soplador para secar las piezas no nos deja hablar. Hay que medir. Ah, ya no sabíamos. Oye, ¿y esto otro? No, tampoco. ¿Y este es un equipo radioactivo? ¿Tienen dosímetros radioactivos? No, ya listo. Cerramos el tema, fuimos a hablar con el director del hospital, hicimos la reformulación de la demanda, Felipe. Y cuando empezamos a meternos con esto, de modo inmediato nosotros preguntamos al tiro, porque cuesta ver esto de la productividad. Preguntamos, oiga, ¿y ustedes tienen algún tema así tal cual, como de productividad? ¿Cómo es eso? Reclamos, tienen una bitácora, tienen errores. Ah, sí, pues tenemos la bitácora de errores, ¿cachai? Y tenemos car- cientos de cartas de reclamos, porque ahí nos dijeron, porque se nos pierden las piezas, llegan allá al pabellón cine. Así fue, Felipe, reformulando la demanda, pero uno en realidad intencionando el concepto este del error y la productividad respecto a otras áreas, ¿cachai? Fue como así. Perfecto. Eh, Hablábamos con Felipe también respecto de este aprendizaje que ha funcionado. Si yo tuviera que mirar para atrás, yo creo que han funcionado dos cosas que tienen que estar. El conocimiento. Les dije bueno, que cuando me apasionó la ergonomía, me fui a estudiar ergonomía a la mejor escuela de ergonomía y hice el diplomado y después hice el magíster. Y traté de que me fuera bien. No solo fui a hacerlo, sino que traté de aprender. Lo hice con toda la pasión. Eso primero. Pero también el conocimiento fue acompañado de pasión cuando me tocó defender la ergonomía. Cuando me tocó decir, ok, yo puedo hacer esto que me estás pidiendo, pero es la falta de tercera. Y con mucha claridad, con mucha decisión. Eh, Se los digo porque en algún minuto, alguna vez, yo dije algo parecido y me dijeron, claro, que tú estés en el mundo minero, que tienes lucas, qué sé yo. La verdad es que yo entré a esto, acuérdense por lo que les conté, con un proyecto que hice yo, sin conocer a nadie, y que lo fui presentando, golpeando puertas y tuve la suerte de que a alguien le gustó. Así llegué, así que conocimiento y pasión son dos aspectos que creo que son claves para que logremos avanzar con la ergonomía, porque siento que es tan importante lo que sabemos, la buena nueva, como digo yo, pero que ya es media antigua y sigue siendo nueva porque las organizaciones, creo yo, que subdimensionan eh, lo que un ergónomo puede hacer, o que más que un ergónomo, la ergonomía, o la salud ocupacional, o la higiene, con esta mirada ergonómica puede hacer. Segundo, creo yo que es muy importante conocer el nivel organizacional donde uno va. Así como hay empresas mineras, grandes mineras, que a mí me ha tocado, he tenido la suerte de trabajar, y que igual me ha costado meter estos temas, hay otras empresas pymes, otras empresas pequeñas, que cuesta harto. Entonces hay que entender el nivel organizacional. Y a veces uno puede tener una empresa pequeña, pero puede tener un tremendo sponsor. Puede tener a alguien ahí como sponsor muy potente. Y eso hay que aprovecharlo. Les voy a mostrar más adelante la curva de Bradley que usa DuPont, que es una curva de nivel de madurez organizacional que yo creo que es interesante conocer. Eh, y esto se los digo porque uno puede tener un abordaje legislativo, o sea, lo que la ley me indica, y hasta ahí me quedo, normativo, que un poquito más, porque hay empresas que tienen sus propias normas que exceden un poquito a la ley. Por ejemplo, nosotros tenemos estrategias de control asociadas a fatiga y somnolencia, que no son legales, no son normativas. ¿Y a dónde quisiéramos llegar los ergónomos? Ya una mirada preventiva, que no solo vea la ley, que no solo vea la normativa, sino que sea preventiva. Ahí Oye, ¿sí? dos preguntas sobre este punto. Uno tiene que ver con, tú lo mencionaste antes, pero en la práctica, así, qué tan necesario es vender los proyectos a través de los temas productivos? O sea, de 10 proyectos de 10 proyectos que tú defiendes, eh, ¿en cuánto de ellos la decisión pasó por un factor productivo? 9, No es. 9. Así de importante es Ya. muy importante. Es lo que le decía, el lenguaje,
el lenguaje que entiende el ingenieril, que entiende el gerente, incluso el de seguridad, es costo y es productividad. Es costo y productividad. Así es. Es muy relevante, muy relevante. Incluso hay muchas empresas que están dispuestas a pagar la multa legislativa. Así de simple. Dicen, ¿cuánto vale el...? ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Qué pasa si no aplico el tener? Va a venir la fiscalización de la Seremi de Salud ¿y cuánto vale eso? 4 millones de pesos. Y puede ser que no vengan si no, los pago. Sí, Corta. así de duro. ¿Cuál es lo positivo? Para que no se vayan desmoralizados. Es que no compite, en mi experiencia, lo productivo y la disminución de costo con lo sanitario y la calidad de vida y la seguridad y la salud. Son mutuamente reforzantes. Ya. Entonces, es un despropósito ir a defender algo que no les interesa, creo yo, por eso esto es la excusa de los que les digo. Si tenemos otras herramientas que sí le pueden interesar y después se van a dar cuenta. Por ejemplo, en esto que yo le estoy diciendo de los colectores de polvo, eh, ya nuestra organización se dio cuenta con todo ese material que se caía y que se desaprovechaba y que se volaba, que los robots que ya implementamos, se pagan, ya están pagados en un año. O sea, todo eso que los robots toman de abajo, que se cae y lo mete al proceso y termina siendo cobre, paga. Pero para eso nosotros calculamos, también intencionadamente, cuánto gastamos en esto, cuánto gastamos en una cuadrilla con pala, ya, cuánto vale esto otro, ¿entiendes? Y eso no lo hacemos nosotros, lo hacemos con la organización, así que eso es muy categórico. Finalmente, finalmente es un costo-beneficio, ¿no? Qué pena interrumpirlo. Finalmente es como un costo-beneficio. Y Mm. es que yo pienso que a veces las empresas, pues que uno como que siempre les debe ofrecer así, diciéndoles esto, de que es un costo-beneficio, de que es una inversión, pero que Eso. finalmente se va a recuperar rápidamente a coste de que sea más productivo, que haya menos enfermedades, menos accidentes, porque a veces muchas empresas lo ven solo como un gasto, pero que no van a Sí. tener un retorno, pero realmente los costos ocultos que están teniendo por debajo son muy altos y eso Eso es es lo muy que a veces no importante. considera. Ujú. Eso es muy importante. De hecho, sin siquiera entrar en la mecánica de lo que yo les digo que es un proceso productivo puro, que es meter material para que salga más cobre, hay una serie de costos ocultos, como tú bien lo mencionas. Por ejemplo, ausentismo, presentismo, o sea, aquellas personas que están, pero no pueden hacer su trabajo para lo que fueron contratadas. Demandas altísimas. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer un KPI, ya tenemos calculado cuánto nos vale un trabajador que opera un camión por día. Ya tenemos calculado cuántas demandas hemos tenido en el año, valor. En fin, tenemos todos esos costos, los metemos en la ecuación. ¿Entiendes? Así que es súper relevante eso que tú mencionas, aquellos costos ocultos. Hay que darse el tiempo de Jorge, hacerlo. Jorge, y lo otro, ya que estamos nosotros en los 50, va a ser de los 50, ¿has observado algún cambio generacional? Es decir, con aquel gerente de los 2000 al gerente de Claro, ahora, con estos claro que temas. sí. Sí, claro que sí. Yo, pucha, mira, también va a ser sesgado lo que les voy a decir, pero yo me tocó estar en Anglo American, estuve en Tech, en modelo Tech, estuve en Codelco y ahora estoy en modelo que es de Antofagasta Mineral. Y ahí, esto que dice acá, modelo Bowtie, dueño del riesgo y control. Es súper interesante los modelos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este modelo es un modelo que está permeando fuertemente en la minería nacional, porque es mucho más preventivo, Felipe, que lo que era antes. Antiguamente nosotros teníamos estándares de salud, estándares de ruido, en fin, pero esos estándares como que no se hacían cargo del control. Y ahora, este modelo en particular es súper duro respecto de eso, de controles críticos, es decir, poder definir aquellas cosas que son sine qua non, que tienen que estar como piso.
Y estos modelos también tienen algo interesante. Te quiero decir que en el fondo que generacionalmente creo que se ha ido avanzando. Quizás no en todos los rubros, pero por lo menos en este sí, con este concepto de dueño del riesgo y dueño del control. ¿A qué se refiere? Y si les interesa, después yo les puedo compartir este modelo porque creo que es potente tenerlo. Eh, Normalmente las gerencias de seguridad y salud, que son gerencias staff, eh, las tienen empresas grandes nomás, en general, como gerencia. Y sin embargo, son pocas personas y tienen como la responsabilidad de que no hayan accidentes, de que no hayan enfermos, como que la gerencia staff tiene que hacer todo. Y si tú le preguntas a un área productiva cuántas personas están en vigilancia médica, cuántos enfermos profesionales tienen, qué están haciendo con el ruido, qué pasa con la ergonomía, no saben. Bueno, estos modelos más modernos le asignan al dueño del área, no al área staff técnica, digamos, la responsabilidad del riesgo. Entonces, el riesgo, por ejemplo, de los temas ergonómicos, los tradicionales en Chile, manual de carga, temer, en fin, o los temas de ruido, los temas de sílice, ya no recaen en la gerencia staff, son responsabilidad del gerente del del chancao, área. claro. Y el dueño del control es el superintendente del área, o sea, es encargado de que esté funcionando el sistema de abatimiento, de que estén los EPP, y ellos tienen que saber quién está en vigilar, todo. Entonces, es un cambio súper potente, que obviamente las áreas se resisten, pues, es Obvio. normal. Pero Eh, acá se ha logrado permear y es interesante como mirar. O sea, uno de los elementos clave es que el dueño del riesgo, así como se hace cargo de cuántas toneladas produjo, de si tiene la disponibilidad del tractor oruga, bueno, también se tiene que hacer cargo si tiene a toda su dotación en condiciones, si los tiene enfermos, si tiene personas con restricción, si tiene pegas que son demasiado complejas, en fin. Así que eso es, yo creo, interesante. Ha habido un cambio que ojalá permee más. Y como les digo, si les interesa, lo podemos compartir. Eh, ya les dije esto de incluirse en temática de seguridad y productividad de costo, creo que es un tema que yo aprendí, así como lo anterior, esto del pensamiento de diseño, de ser amplio, de como ergónomo ir a hacer la reformulación de la demanda y plantearnos como un solucionador de problemas complejos. A mí me parece súper potente, o sea, es como, yo lo siento así, lo sueño así. El ergónomo es el viejo que es capaz, o vieja, lo decimos, nosotros decimos eso en la jerga minera, con un cariño, viejito o viejita, que es capaz de resolver problemas complejos, logrando catalizar, hacer esta interdisciplina, haciendo la reformulación de la demanda, en fin, así. Otro elemento en los que aparece acá es el concepto de lo ejecutivo. Fue de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a hacer el proyecto este más de sanitario. Me había demorado 2 años en hacerlo, así que lo hablaba, y un gerente de seguridad que lo voy a nombrar, que se llama Sergio Peñilillo, que es un maestro, se sentó conmigo y me dijo: Jorge, te creo, compadre, te creo lo que me estás diciendo, pero tienes que ponerlo eso en una lámina. Yo le dije: no se puede, Sergio, no es imposible. Que tú viste, yo te mostré que según Fordyce, ¿sabes? Una lámina, me dijo, no se puede. Ya, explícamelo de nuevo. Se lo expliqué, estuvo 1 hora explicándose. Él se paró y en la pizarra hizo un flujo y me dijo: ¿ahí se explica bien? Y yo empecé a mirar y sí, pues, estaba todo lo que yo le había dicho en 1 hora, ahí, plasmado en un flujo. Entonces, que sea ejecutivo también es muy importante para poder explicar nuestro mensaje. Los KPI económicos ya se los dije, y la reportabilidad es otro tema que lo voy a mencionar ahora en un minutito. Aquí hay algunos temas emergentes que me parece que son interesantes que los observemos también como ergónomos, como el que va a ir a solucionar las problemáticas más complejas, como por ejemplo el cambio climático, la inclusión y la diversidad, género y discapacidad, la innovación tecnológica. Yo le hablé esto de los robots,
la inteligencia artificial, nuevos agentes químicos, por ejemplo, la nanotecnología, el particulado diésel, que en Chile no tiene límite, que ya cada vez hay más empresas que están metiéndose al tema del particulado diésel, aunque no hay legislación, obviamente temas de investigación. Legislación emergente, en Chile acaba de salir el decreto superior 44, donde modifica el concepto de los riesgos laborales, todos los riesgos laborales, donde explica temas de mapas de riesgo, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo como ergónomos no nos vamos a meter ahí? Pues hay que meterse fuerte ahí, porque a lo mejor al empresario sí le va a importar el decreto supremo 44. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que estar permanentemente atentos a aquellas cosas que nos puedan servir para catalizar esto. Y nuevos procesos productivos emergentes. Aquí les quiero poner un ejemplo. Este es en la minería, para que ustedes sepan, hay como dos grandes procesos: el proceso de los sulfuros y el proceso de los óxidos. El proceso de los sulfuros son material, tierra con mineral, que se le saca el cobre a través de concentradora y fundición. Se funden los materiales, los sulfuros históricamente. Y el proceso de los óxidos son pilas donde se le tira ácido sulfúrico arriba y abajo se recoge cobre o solución rica en cobre. Bueno, esto siempre ha sido así, pero a raíz de los cambios ambientales en el país, cada vez es menos eficiente tener fundiciones por la normativa, muchas cosas. Entonces, actualmente hay una serie de proyectos donde los sulfuros que antes se fundían se quieren lixiviar. Y se descubrió que si usted tiene una pila de mineral, le tira el ácido sulfúrico, pero le añade sal común, NaHCl, puede recuperar mucho más. Y producto de eso se está haciendo. Muchas mineras ya están en esto. Por ejemplo, nosotros en Saldívar no tenemos fundición, solo lixiviamos sulfuros, que antes no se podía hacer, ahora sí. El problema con esto es que, producto de la unión entre el ácido sulfúrico y la sal, se genera HCl, o cloruro de hidrógeno, que es un gas mortal y que tiene un límite absoluto. Entonces, ¿por qué se lo cuento? Porque ahí hay un algo donde nosotros, como ergónomos, en el caso particular, yo de hecho me vine para acá, a Saldívar de Codelco, porque me interesó este tema. Así que me tuve que meter en este tema. Estamos con monitores en línea, con un proyecto bien interesante. Trabajando en esto nos ha ido bastante bien. Pero en el fondo es meterse en los proyectos complejos. Además que toda la minería del futuro va a ser así, por lixiviación clorurada. Por lo tanto, el HCl hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que controlarlo. ¿Ya? Ese es como vamos a ejemplo. Esto lo puse porque, como tips nomás, como idea, que uno a veces le enseñan esto de la pirámide, ¿no es cierto?, de jerarquía de control, pero es media mentirosa porque en la práctica, por ejemplo, y por eso lo quise traer, el EPP, que dice que es lo último, solo en Chile le decimos la última chupada del mate, o sea, lo último ya, que hay que hacer, en realidad es lo que hoy día más protege a las personas. Y ahí como ergónomos hay muchísimo que hacer, que yo creo que también nos hemos metido poco en el EPP. EPP que, por ejemplo, permita en un área con ruido una buena comunicación, que no me tenga que sacar el respirador y hablar por radio, en fin. EPP, un temón, ropa inífuga, ahí hay que meterse fuerte. Las normas, para un guante anticorte, en fin. Este es un temón el EPP por sí mismo. Y si más encima le agregamos la inclusión, género, mujer en minería, discapacitado en minería, todo un tema. Esta es la curva de Bradley que yo les mencioné. Este tema de la madurez de una organización. Uno puede tener organizaciones como la izquierda muy reactivas, donde dice ahí la seguridad es por instinto natural, porque te obligan, porque hay una meta, o llegar a este último eslabón, la fase 4, donde ya hay un equipo, donde, por ejemplo, perdón, en la fase 2 ya hay compromiso de la dirección, ya la gerencia se mete, qué sé yo, pero en la última fase ya es un equipo. Esto es el sueño, el pibe, es una organización madura. ¿Por qué es importante entender esto? Y esto uno lo puede aplicar, porque quizá la pauta de exportación va para la fase 4, para una empresa con esas características. Hay que partir con la excusa de algo.
Hay que estar adentro para el cambio. Este es un ejemplo de cómo nosotros mostrábamos ahí, Felipe, yo te contaba los temas del chancador, los colectores de polvo. Así mostramos una curva S. El, el jefe, el gerente va a entender al tiro. Esto es lo programado, esto es lo realizado. Corta. ¿Ya? Así mostramos el estatus de los sistemas de supresión. Con monitos, ¿cierto? Ustedes lo han visto, pero esto es fácil de entender. Mira, todos estos rombos azules son supresores húmedos, o sea que tienen aire y agua. Este es el estatus. Ahí es otro ejemplo. Los colectores de polvo, ¿cómo están funcionando? ¿No? Son ejemplos para decirles que es muy importante el cómo uno muestra lo que quiere mostrar. Esto tiene que ver con la reportabilidad. Le puse ahí una cápita. La reportabilidad hoy día es un tema. De hecho, en las gerencias de seguridad y salud moderna hay un área de seguridad fuerte, un área de salud y un área de reportabilidad, con jefe de reportabilidad, personal. ¿Por qué? Porque lo que no se muestra no existe. Y aquí hay ejemplos. Nosotros usamos harto el Power BI y usamos aplicaciones y hacemos, no sé, evaluamos incidentes, muchas cosas eh, con una reportabilidad simple, que se pueda ver, que se pueda ver el avance, que podamos aprender de los problemas. Esta es otra forma que tenemos de mostrar, por ejemplo, los quasi, qué sé yo. Los coloco como ejemplo solo para enfatizar lo importante de la reportabilidad. Es un Oye, área muy importante. ¿Sí? esos Sí, cuasi sí. accidentes, ¿cómo lo están evaluando? Mira, nosotros, eso es algo bien importante. Como queremos siempre homologarnos a no ser el pariente pobre, nosotros tenemos un indicador que se llama ICA de salud y un target. Y, por ejemplo, tenemos definido para todas las estrategias de control cuando uno clasifica algo como un cuasi accidente. Por ejemplo, si tengo un colector de polvo que no está funcionando, ya es un cuasi accidente de alto potencial. ¿Cachai? Ya. Si, están definidos y están en la plataforma. Si tengo, por ejemplo, una persona que no está usando su respirador o lo está usando mal con una badana en un sitio de alta exposición, cuasi accidente, en fin. Y todo eso se reporta en línea, llega al SAP y se debe controlar. Entonces, es toda una temática de reportabilidad. La temática de reportabilidad es muy relevante para la organización, por lo menos este tipo. ¿Ya? Y por último, les quería mostrar esto que asociado a estas cosas nuevas que yo creo que son elementos a los cuales uno no se debe arrancarse, pues yo como ergónomo no me puedo arrancar de la seguridad si es lo que más le interesa mucho, pues tengo que acercarme. No me puedo arrancar del HCL, no, pues denme el HCL, yo quiero estar ahí. Bueno, este es el Jorge, decreto 40, ¿sí? ¿cómo, cómo te mira el de seguridad a ti? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo te vinculas con el de seguridad? ¿Cómo te mira el a ti en el sentido Ah, está bien no, que te mira. metáis, mejor no te metáis? No, no, ¿sabes que eso se vence cuando uno arma el equipo? Eh, por ejemplo, este tema de polvo que le he contado todo, nosotros hicimos algo que se llama un foro polvo. Se arman mesas técnicas, nosotros nos toca articulares como somos catalizadores, somos como los que moderamos, pero no dejamos a nadie afuera. Eso es Ya. clave. Entonces, los de seguridad están. De hecho, por ponerte un ejemplo, los EPP de seguridad lo ve el área nuestra de ergonomía y no se cómo molestan, ¿cachai? Porque se han formado, han estudiado todas las normas, las ISO, las NEO, todas las normas. Entonces, una buena forma es incluyéndolo a todos. Tienen que estar los viejos de seguridad y tienen mucho que aportar. Hay gente que sabe mucho, pero, pero tienen que escuchar al otro también, ¿cachai? Mm. Ha sido así. Les quería, bueno, insistir en el decreto 44, que me parece que es algo que hay que sabérselo con harto detalle, porque hay hartas opciones para la ergonomía y esto es algo que me tocó participar hace poco y que creo que es bien interesante. Me invitaron a participar en la norma chilena de accesibilidad universal en faenas mineras. Y aquí se hizo algo interdisciplinario bien power, y sale accesos, alturas, en fin, pensando en faenas mineras, no en áreas productivas, sino que, por ejemplo, en un dispatch, en áreas de oficina, pero en minería, ¿ya? Y es la primera norma chilena, la coloco ahí porque puede servir también como orientación
importante para, en fondo, inclusión en temas de discapacidad. Por eso lo quise colocar. Eso es lo que yo Perfecto. preparé. No, súper bien. Yo, bueno, creo que voy a dejar ahí, así están los alumnos ahí que hagan algún comentario, alguna pregunta. Si alguien quiere comentar algo de lo... De mi parte, aprobado Jorge en el curso. El redoblante. No, pero digamos que mi parte es decir que, bueno, pues primero muchísimas gracias por preparar el espacio para nosotros, por contarnos toda la experiencia, pero también es como la invitación a nosotros a trabajar desde el equipo interdisciplinario, porque por más que la ergonomía sea tan amplia, pues de todas maneras solos no podemos lograr entrar en esos proyectos, irse abriendo espacio en las empresas y lograr pues avanzar en cada uno de esos espacios que cada uno desarrolle su actividad de trabajo. Eso como de primera parte. Y segundo, que me llama la atención que digamos que todo, aunque es un nombre diferente, algunas intervenciones que se han hecho son muy basadas también en lo que nos han enseñado desde ergonomía participativa, ¿no? Desde ese enfoque, sino que tiene, pues usted le dio otro nombre, pero digamos que es muy desde ese enfoque, entonces mirar como la importancia que tiene el vincular al trabajo real en el rediseño, en los cambios, en la entrada de nueva maquinaria y que eso va a generar una apropiación mucho más rápido de parte de ellos. Y pues que siempre mirar la ergonomía como desde un enfoque sistémico, como lo menciona Taylor, desde un enfoque sistémico y no fragmentada acorde a la especialidad de cada uno. Eso. Súper, súper, Sandra, gracias. Te quería comentar, para hacerte ahí un solo comentario. Eh, Sin duda que cuando uno estudia la ergonomía, y estoy seguro por lo que dices tú y todo lo que estamos haciendo esto aquí, y nos apasiona, vemos muchas bondades en la mirada ergonómica, muchas cosas que pudiésemos solucionar. Y por eso yo trataba de hacer el hincapié en aquellos tips que me parecen necesarios para poder ingresar. Porque cuando un ergónomo ingresa a una organización y le dan la oportunidad, y tiene todo lo que tú dijiste, tiene la mirada sistémica, tiene la mirada interdisciplinaria, el ergónomo no tiene ningún problema en ir a preguntar al de al lado, ven, ayúdame en esto. No se siente menoscabado, todo lo contrario, como por fundamento básico. Y además lo hace participativo, es tremendamente potente. Por eso yo decía, es bien interesante meterse en los conflictos, así como hay que meterse en las patas de los caballos. Dicho así, hoy día uno mira y hay concursos, hay hartos concursos, digamos, fondos concursables, y donde uno puede hacer cosas con equipos, lograr esta simbiosis, plantearse, integrar a una empresa con un determinado rubro. eh, con eso que tú dijiste, Sandra, yo creo que lo sintetiza súper bien. Si la clave y el desafío es cómo logramos eso que sabemos nosotros que es tan bueno, todos los demás lo sepan. ¿Cómo lo probamos? ¿Entiendes? ¿Cómo hacemos que las cosas pasen? Ahí hay un desafío. Bien. ¿Alguien más? Felipe, yo también quiero comentar algo Don Osvaldo. por acá. Sí. Me pareció súper interesante la clase, se agradece, Jorge, todos los tips. Yo me voy a quedar con reformular la demanda. Me pareció genial porque justamente hoy día estamos con los trastornos musculoesqueléticos y nos salimos de ahí y efectivamente con darle una vuelta podemos hacer cosas mucho más importantes de lo que estamos haciendo hoy día. Así que se agradece la presentación y yo me voy con ese concepto para poder trabajarlo. Qué bueno, gracias Osvaldo. Mira,
te cuento yo desde el ámbito de más de empresa. Cuando partí en el ámbito de la Disputada de Las Condes haciendo este proyecto de salud, tuve que constituirme en una empresa porque no podía seguir pagándome así y me constituí en una empresa. Y desde entonces he seguido, obviamente evitando el conflicto de interés, haciendo trabajo. Y una de las cosas, y te lo quiero comentar, nosotros como que no tenemos ningún producto, así un producto, ya nada, no hay ningún producto, sino que usamos este concepto de la reformulación de la demanda en este concepto, en este modelo de pensamiento y diseño, que es bien potente, búsquenlo, pensamiento y diseño. Es bien potente porque tú vas y te presentas con el otro y lo que le preguntas es, ¿cuál es tu problema? Eso es. Y obviamente tienes que tener probablemente, no sé, porque tengo trastorno musculoesquelético, lo que sea. Listo. Y tú escuchas eso y tú le haces una reformulación de la demanda y le dices, mira, ok, ese es tu problema el que tú has visualizado, pero por mi experiencia yo creo que ese no es tu mayor problema. Por ejemplo, ¿te fijas? Entonces, te aprovecho ahí y también les puedo compartir si les interesa, me avisan. Este modelo de pensamiento y diseño es bien interesante para lo que tú planteas, Osvaldo, que es de reformular la demanda. Es un modelo de los diseñadores industriales, bien bonito. Hay Muchas una, en un congreso, hay varios personajes internacionales de la ergonomía, y estaba uno que fue bien famoso hace un año atrás, que era el Pierre Farson. Mm. Y el tipo, y cada uno de los dos que lo acompañaban le preguntaban qué es la ergonomía. Entonces hacían una definición de qué es lo que es la ergonomía. Y el tipo dice, cuando alguien me pregunta qué es la ergonomía, yo le digo, ¿qué problemas tienes tú? Y a partir de ahí digo qué es lo que es la ergonomía. ¿Cachai? Porque en el mundo es una forma de mirar el mundo particular. Bueno, Bien. así que no, bien. ¿Y alguien más quiere comentar algo, preguntar, compartir? No decía, iba a decir como que uno de los grandes retos es que el ergónomo se pueda vincular a esos esquemas de producción desde la parte ingenieril, pues, porque ellos a veces ven la ergonomía es como lo que decía al comienzo, como un gasto, o que solo entra cuando hay personas enfermas o ya digamos como de una manera reactiva y no desde una ergonomía anticipativa, desde la concepción de los puestos de trabajo. Entonces, ahí hay un gran reto, pues, un gran reto para el ergonomía. Hay empresas, Sí. Sandra, muchas empresas que están vendiendo robots, exoesqueletos, venden sistemas de atenuación de ruido, silenciadores, sistemas de colección de polvo, de humos metálicos, EPP, todo. Y pregunta cuántos tienen ergónomos. Ese también es un nicho. Uno también puede ir a la empresa y decir, oye, mira, yo soy ergónomo, yo puedo integrarme a tu equipo. ¿Me entiendes? También son opciones que uno puede ir viendo, creo yo. Pero Sí. hay que ir, po, hay que ir a golpear esa puerta porque ellos ni siquiera saben. Y tú les puedes decir, mira, yo como ergónomo, o empresas incluso que venden muebles, po, ya desde lo más básico, pero yo como ergónomo puedo contribuir a lo que tú estás haciendo. Podemos hacer una reformulación de la demanda, una evaluación inicial, y como empresa te vamos a dar el mejor producto porque hubo un ergónomo que lo esto antes. Entonces, eso uno lo puede ofertar, por ejemplo. No, ¿Cachai? y que Golpea la hay puerta. empresas que dejan, o por ejemplo acá pasa así, digamos que hay empresas que tienen su problema de salud que le está generando un costo alto y llega una empresa y les ofrece este tipo de elementos y a veces la empresa no está realmente preparada. Yo acá en Colombia digamos que hay una empresa que concurso en un programa que es como, pues no decir el nombre del programa, pero es similar a Tiburones. Han llegado a escuchar el programa de Sí, Tiburones. sí. Entonces ahí ofrecieron algo como exoesqueletos. Y esa Mm. empresa los vende a algunas empresas que no tienen realmente una preparación para este tipo de equipos o que realmente no dan respuesta a la exigencia de la actividad física, disminuyendo como esas exigencias.
Y finalmente a veces una gran inversión queda ahí, que no se utiliza, que no tiene como una apropiación por los trabajadores. Y ahí es el reto de que el ergónomo, pues, o así lo veo yo, que previo a adquirir este tipo de instrumentos como exoesqueletos o robots, pues tenga una preparación la empresa, una línea de trabajo previa, donde el ergónomo pues es el que diseña el producto, donde hace el análisis del trabajo y todo esto pues como tal. Eso es bien interesante. De hecho, tú le preguntas a cualquier empresa cuánto han gastado de repente en implementaciones fallidas y uno se sorprende. Se sorprende porque han Ujú. gastado un montón de dinero y tienen, yo les conté todo el piñón solar, este primer gran elemento que hicimos que no funcionó, que yo con vergüenza fui a decirle al gerente, oye, aquí hay que arreglar algo. Tranquilo, me dijo, mira, ven para acá. Me llevó a un taller y me mostró, te digo, decenas de cosas. Me dijo, todo eso no ha funcionado. Así que no te preocupes. Y eso pasa mucho. Así que ahí hay un ámbito también interesante, Sandra. Sí, así es. Permiso, me gustaría aprovechar algo que ha dicho Jorge muchas veces, y es que dice integrarnos. Y cuando dice que el ergónomo se integre, hay una sutileza ahí de como ergónomos dejar de vernos como en una transacción de tienen un problema, yo le ofrezco la solución y parece que estuviéramos uno a cada lado del escritorio ofreciéndonos y transando ahí. Y en realidad se trata mucho más de integrarse, de ser parte y de preguntarse fuera esta transacción de, oye, ¿y cómo elevamos ahora nosotros, integrados, la productividad? ¿Cómo es que hacemos eso? No sé, yo no sé si soy fiel a tu espíritu con eso, Jorge. Oye, yo te agradezco, Reiner, porque me vas a permitir contar algo que creo que es bien importante. En algún minuto, nosotros teníamos estos 13 ergónomos, 13, y vino la época de vacas flacas en Codelco. Entonces a los 13 ergónomos los iban a sacar, porque no había cómo defender que hubieran 13 ergónomos. Entonces nosotros nos adaptamos y pusimos hitos de salud ocupacional, los mismos 13, ¿ya? Claro. Y estos mismos 13 ergónomos, que ahora se llaman hitos de salud ocupacional, fuimos a preguntarle a las distintas gerencias. Chuquicamata es una empresa grande, tenía 20.000 trabajadores y tiene muchas gerencias. Y le fuimos a preguntar a los gerentes, hicimos un coloquio, cómo nos veían ellos a nosotros y qué necesitaban ellos de nosotros. Y nos dijeron algo que fue súper potente. Nos dijeron, mira, ustedes vienen acá cuando hay una fiscalización, cuando viene esta cuestión del psicosocial, vienen en modo psicosocial, cuando vienen a revisar los del corporativo Citizen, vienen en modo Citizen. O sea, ustedes son como Halley. Entrada y Mundos salida, aparte. vienen, claro. Entonces, de ahí surgió esto de los hitos de salud. Y la primera medida, esto que dices tú, Reiner, y que yo uso harto la palabra intencionado, porque creo que hay que hacerlo. ¿Cómo intencionamos lo que nos dijeron la crítica? Llevamos cada hito a una gerencia. Y el primer trabajo fue que consiguieran una oficina en la gerencia y que tomaran desayuno no con nosotros, sino que con el área que le había correspondido. O sea, si te tocaba gerencia de fundición, usted toma desayuno en fundición. Y eso era como una obligación a integrarse. Era una obligación a integrarse. No tenían opción, por decirlo así. Pero detrás de eso está lo que dices tú. Porque después no solo hacían ergonomía. Mira, se manejaban el proceso a la perfección, sabían perfectamente, hoy aquí pusimos tal floculante, qué sé yo. El lenguaje no parecían gente ni de la salud, ni de diseñadores, estaban integrados. Eso es muy, 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 muy relevante, en realidad. Así que te agradezco el pase. No estaba preparado. Está, Y yo creo que lo otro que es importante, tú también lo mencionaste, Jorge, que pese a que uno, en el caso tuyo, ¿cierto?, has trabajado en empresas grandes, es muy típico esta rotación de los gerentes. Y ahí, obviamente, ya sea que
El que llega siempre también quiere llegar con sus ideas, con sus políticas, con su equipo muchas veces. Yo también creo que tener consistencia en lo que se está haciendo a través de un programa serio, como tú dijiste, con buenos indicadores, ¿cierto? Con información, con integración, porque también en la medida que las otras áreas también te salen, entre comillas, a defender, también a ti te da un piso diferente para negociar, po. Sí, absoluto. Absoluto. La reportabilidad es fundamental. Mm. Y en áreas grandes funciona cuando uno muestra los resultados. Uno, Sí. tan simple como eso. Es como nosotros decimos, usamos el dicho, combo avisado no es maletero. O sea, uno previamente dice, mira, este es el programa, esto es lo programado, esto es lo realizado, y yo mensualmente en la reunión ejecutiva voy a mostrar los cumplimientos y los que estén fallando va a salir el semáforo en rojo y van a tener que dar explicación, pero con claridad. Claro, eso es algo que se gana desde la integración, que es bien importante. Y lo otro que quiero comentar, creo que no sé si siempre queda claro, pero esto de la interdisciplina a mí me parece demasiado importante, también de intencionar, porque siempre, no siempre, pero solemos tener barreras entre las distintas profesiones. Entonces, a veces como que subdimensionamos el rol del otro, en mi opinión. Y lo que yo decía, o sea, un diseñador es un profesional de un saco al sombrero, de verdad. De verdad, uno se pierde el lujo de un profesional así si no lo integra. Hay que integrarlo. A proyectos complejos hay que integrar a un diseñador, sí o sí. Y así muchos otros profesionales del ámbito de la ergonomía. Yo creo que y lo primero es anular el lenguaje que nos divide. Yo creo que es bien, bien importante. Me tomo de eso para destacar otra cosa que me gustaría que brillara dentro de lo que contó Jorge, y es que nos contó de la definición de ergonomía que hizo, y que la hizo dentro de la organización. Y que tiene que ver con varias cosas que has dicho recién, o sea, también con lo que menciona Felipe en cuanto a qué pasa cuando vienen los cambios, y también qué pasa con esa curva de Bradley que tú mencionabas, que cuando llega a ser un equipo que se ve como una entidad que colabora y que se protege, y que tiene que ver con algo que a veces no hay que hacerlo nada sutil, que es construir una determinada cultura. Entonces, cuando uno hace definiciones, en realidad lo que está estableciendo son esos conceptos que forman esa cultura que, si se hace bien y a tiempo, después nos va a permitir soportar esos cambios, esas vueltas de timón que a lo mejor nos hacen sufrir, pero que tenemos ese catalizador, ese elemento que nos estabiliza a través del tiempo. Y que yo creo que, que lo has vivido, o sea, lo has usado, pero Sí. permanentemente. Esto de la definición, esta definición, para nada era un concepto de arrogancia, era más bien un concepto de visión, de a dónde queríamos llegar. Y eso, y recuerdo muy bien, porque en realidad más que la hiciera yo, de verdad se co-construyó. Y ese concepto de se intenta, ¿te acuerdas? Que intenta, eso lo colocó un trabajador. Nosotros presentamos la definición, después ya co-construida, y él dijo, oiga, pero nosotros estamos intentando acá, yo quiero ver que las cuestiones funcionen y cuando funcionen. Y ahí le cambiamos y pusimos una disciplina que intenta Bueno, entender. y con eso le pasaste un mensaje importante de se puede equivocar, Sí. no hay castigo por eso. El aprendizaje del error es Sí, clave en una organización, es clave claro. el aprendizaje. Y para Ahora, eso la responsabilidad. lo importante es decirlo, y eso lo encuentro increíble en tu caso, digamos, que nos has contado. Decirlo, porque después cuando vienen los gerentes nuevos, son esas cosas las que mantienen el orden, digamos. Aparte que los indicadores y todo son muy importantes, pero al final los indicadores y todos esos artefactos también son parte de esta definición cultural, y tienen que ser consistentes. Digamos, yo cuento los indicadores lo mismo que dije, no otra cosa, pues si empiezo a decir otra Exacto. cosa, ya quedó en evidencia y se me Gran desarma. parsolita que
Claro. Bien. No sé si alguien más tiene como para allá, porque Jorge ahora está arriba en la mina y tiene como 2 horas para llegar a su habitación. No, está No, muy no, si lejos, ¿no? estoy al lado, Hasta el estoy acá al lado. lado, Ya. estoy al lado. Pero bueno, yo defendí mucho la idea de poder tener a Jorge acá y que pudiera compartir con ustedes, lo intentamos casi 2 meses, porque me puedo equivocar, pero sin duda debe ser la persona con más experiencia en industrias del área de la economía en Chile hoy día. Eh, eso dice más de su edad que de su calidad, pero sin duda, sin duda que 30 y tantos años trabajando ahí, obviamente, y que hoy día solamente nos compartió parte nomás de su experiencia, de sus tips, y aparte que Jorge es un tipo extremadamente humilde también para contar su historia y también sin duda de las personas más inteligentes que conozco. Así que, don Jorge, le agradezco muchísimo su tiempo, el haber compartido su experiencia. Creo que, creo que lo vamos a invitar al inicio del curso, porque nos da una buena base después para lo que nosotros queremos mencionar, que los alumnos nos miran con cara de estos buenos que están hablando, pero, pero creo que a partir de lo que tú mencionas también refuerza un poco algunas cosas que hemos intentado también compartir con ellos. ¿Mm? Así que te lo agradezco mucho, un abrazo a la distancia y nos estaremos viendo pronto, don Jorge. Súper. Felipe, solo para Mm. terminar, yo les quiero Cuéntame. agradecer la instancia, de verdad para mí es un honor, se lo digo con de corazón,